Soy Marta Prada y estás escuchando Madre Felicidad, el podcast donde hablamos de maternidad, autocuidado y crianza consciente, todo desde la filosofía Montessori y todo con mucho amor y mucho humor. Así que relájate porque este es nuestro momento. ¿Qué falta nos hace? ¿Qué falta nos hace en dedicarnos tiempo y tener nuestros momentos a las madres? Por favor. Hace unos días he retomado, tengo que decir, y lo digo con mucho orgullo, he retomado el gimnasio, porque lo había dejado, yo creo que he estado como 3 semanitas o así sin ir, y poco se habla de esos momentos en los que estás integrando un hábito y tú ya crees que lo tienes más o menos en tu vida, pero de repente te surge cualquier circunstancia, lo que sea. En mi caso, pues he empezado con el proyecto del podcast y demás, y hasta que lo he podido ubicar en mi agenda, he pasado unas cuantas semanas convenciéndome, porque el cerebro es así, tú misma te autosaboteas, y me he estado convenciendo de que no tenía tiempo para ir al gimnasio. Spoiler. Mentira cochina. Sí que tenía tiempo. Lo que pasa que yo misma me estaba saboteando y me estaba diciendo, me estaba contando una película para evitar, ¿no? Evitar dedicarme tiempo a mí, porque a veces nos instalamos mucho en el hacer, tengo que ser productiva. Y incluso el autocuidado a veces lo podemos vivir como una autoexigencia. Tengo que cuidarme, No, elijo hacer esto porque me sienta bien. Y lo difícil de los hábitos no es tanto el integrarlos, porque al principio todo el mundo se viene arriba, sí, voy a ser súper deportista a partir de ahora, qué bien me hace el gimnasio, pero cuando llevas un tiempo y empiezan a venir días de más trabajo, vienen circunstancias que a lo mejor no habías contado con ellas, y ese día te empiezas a poner un montón de excusas, bueno, total, por un día que no vaya, total, si hoy no voy, o como yo, ay, me he pasado la salida del gimnasio, bueno, esto es una señal que me tengo que ir para casa. Yo misma me monto todo tipo de películas para evitar hacer lo que sé que me hace bien hacer. Y cuantos más días pasan, desde que tú un día te convences de que ese día no te mereces ir al gimnasio o que no vale la pena hacerlo, estoy hablando del gimnasio, pero que puedo poner cualquier otro hábito que a ti te haga bien, a tu salud, a tu bienestar. Cuando pasa un día y lo dejas, bueno, pasa otro y te vuelves a convencer. Bueno, pues cuantos más días pasan, más fuerte se va haciendo ese diálogo en ti, más presencia tiene, no merece la pena, estás mejor en casa, porque no vayas, ya irás mañana, hoy está lloviendo, tienes la ropa del gimnasio para lavar, o sea, te inventas todo tipo de películas y cada vez esos argumentos van cobrando más peso. Por eso, cuanto más tiempo pasa desde que dejas el hábito, más te cuesta luego volver. Así que si un día no vas, al día siguiente, ve. Ve, porque después va a ser más fácil que si lo dejas 2-3 semanas. Lo que a mí me ayuda, como yo hago, es pensar no tanto en el momento de ir, sino pensar en cómo me siento, y ya no a nivel de mi cuerpo, no, sino cómo me siento a nivel mental después. Eso me ayuda muchísimo. Cómo me quiero sentir, cómo me quiero visualizar a mí misma, qué tipo de vida quiero llevar. Y visualizar todo esto hace que esos pensamientos cobren más protagonismo y que vayan como cargándose esas otras creencias limitantes que son las que te convencen de que no merece la pena ir. Así que vas a dejar hábitos porque, el que diga que mantiene un hábito y es constante y ni un día falla, miente, los vas a dejar muchas veces. La clave no es dejarlos, sino volver lo antes posible. Volver lo antes posible, porque cuanto más lo dejes, más te va a costar. Así que bueno, yo he vuelto, estoy muy contenta y seguiré volviendo, hasta que eche la vista atrás y diga, pues mira, hubo días que no fui, pero el deporte ha estado presente en mi año 2025, porque yo lo tenía en mi vision board. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente yo te diría que ha sido una de las etapas, pues no sé si decirlo más complicadas, pero sí diría que más convulsas de mi maternidad, junto con, voy a ponerlos ahí como a la par, quizá pesa más esto que voy a decir, pero junto con la etapa de los despertares y de la falta de sueño, creo que esta etapa de la que os voy a hablar hoy, la etapa de las rabietas,
Ha sido, creo que, la más convulsa de mi maternidad. Voy a decirlo así, no quiero decir la más difícil porque siempre se presentan retos nuevos. Ahora estamos llegando ya a otra fase, a la preadolescencia, y no quiero decir que ha sido la más difícil, pero sí como la más agitada, la más movida. Y hoy hablamos de rabietas, pero no desde el qué hacer cuando mi hijo se tira al suelo en pleno supermercado, sino desde el lugar de por qué me alteran tanto a mí. Porque a veces lo que nos desborda no es solo el llanto, los gritos, sino lo que despierta en nosotras, lo que se activa por dentro, lo que nos lleva a reaccionar de una forma que ni siquiera reconocemos. Así que si te has sentido alguna vez agotada, avergonzada, desbordada, frustrada con las rabietas de tu hijo, quédate porque este episodio es para ti. Y vamos con la pregunta de la semana, que en este caso ha llegado al correo electrónico, que por cierto os lo dejo por aquí, madrefelicidad@outlook.com, por si queréis enviar vuestras preguntas para que las trate en futuros podcasts. Viene de la mano de Esther y dice así: hola Marta, no sé si me podrías ayudar. Mi hijo está en la famosa etapa de rabietas. Yo estoy desbordada porque hay días que es encadenar una con otra. Desde hace varias semanas me he visto teniendo reacciones muy desproporcionadas que nunca había tenido en mi vida con nadie y me siento fatal. ¿Por qué me pasa esto? Nunca había perdido los papeles de esta manera. Ay, Esther, te abrazo de verdad muy fuerte. Creo que todas las madres y todos los padres que hemos transitado etapas así de rabietas, porque hay etapas. Puedes transitar la etapa de rabietas, pero es que hay etapas en esa etapa que son muy chungas, que es que se ponen muy difíciles, porque no solo es que encadenen unas rabietas con otras, sino que hay etapas en las que las rabietas adquieren una magnitud, una intensidad, una duración que es muy difícil de gestionar para cualquier ser humano por más inteligencia emocional que tenga. Y que no es solo que encadene rabietas, es cómo lo estás viviendo tú, porque aquí, querida, entran muchos factores. Entra tu historia, tu infancia, tus creencias, tu mochila emocional y hasta el día que hayas tenido. Porque está claro que las rabietas pueden ser solo una etapa, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Como dicen los expertos, esto es una etapa más. Pero cuando tú estás ahí con el niño gritando, la gente mirando y tú con el arma de carne viva, pues eso no se siente como una etapa, se siente como un caos que te aplasta. Y lo primero que quiero decirte es que no estás sola y que no eres una mala madre porque te alteres, porque es una situación de tal explosión y de tal removida emocional que es normal que saque partes de ti que ni siquiera conocías, porque no has vivido nunca ese tipo de situaciones con tanta efervescencia emocional. Porque tu hijo es la persona, una de las personas que más quieres en el mundo, y lo que remueve ese amor también son muchísimos miedos, muchísimas dudas, entonces es normal que saque partes de ti que no conoces. Lo primero que tenemos que saber es que las rabietas activan nuestras heridas. Por ejemplo, si de niña aprendiste que llorar era de débiles o que tenías que portarte bien para que te quisieran, una rabieta puede activar, por ejemplo, tu herida de rechazo. O si en tu casa los gritos acababan mal, es normal que reacciones con miedo o con ansiedad. Y no es consciente, es algo automático. ¡Pum! Estás en modo alerta roja, sin darte cuenta, reaccionas. Porque además, si todo esto lo juntas con el cansancio, con el agotamiento, pues ¡pum! La herida se activa y reaccionas. También hay que hablar de los juicios externos, porque muchas veces estás en plena calle, en el parque, en casa de tu suegra y sientes que todas las miradas están encima de ti y te viene ese pensamiento que te dice: me están juzgando, pensarán que no tengo autoridad, que soy blanda, que no estoy educando bien a mi hijo, que es un mal educado, y ahí se activa el miedo al rechazo que tú tienes como madre, que no me vea como una buena madre, pero también el miedo al rechazo hacia mi hijo, que piensen que es un mal educado. Eso duele mucho y nos hace actuar desde la vergüenza, desde el miedo, nos pone rígidas, nos desconectamos de nosotras mismas, de nuestros hijos. Por supuesto, otro factor es el cansancio ya no físico, sino hablo del cansancio emocional, porque no llegas igual a una rabieta a las 9 de la
la mañana que a las 8 de la tarde después de todo el día. No es lo mismo si has dormido bien, si has comido, si has podido respirar 2 minutos, que si vienes de una noche de 10 despertares, no te has parado a comer, llevas agobiada todo el día con el trabajo, con 1000 cosas que hacer. No es lo mismo. El cuerpo lo nota y el cerebro también lo nota. Cuanto más vacía estás, menos capacidad tienes para sostener. También me gustaría hablar aquí de un punto que son las expectativas irreales que muchas veces nos montamos los adultos, porque nos han vendido que si haces las cosas bien, tu hijo no tendrá rabietas. Spoiler. No es verdad. Las rabietas son parte del desarrollo y no son fallos tuyos como padre o como madre. Pero si tú crees que esto no debería estar pasando, te frustras más, luchas contra lo que no es y va a hacer que tu cerebro reaccione y no reaccione de la forma más consciente y más apropiada según las necesidades de tu hijo. Así que ojito con las expectativas que nos dañan mucho, que nos desconectan muchísimo de nosotros mismos y de nuestros hijos. También me gustaría hablar de la necesidad de control que muchas veces tenemos padres y madres. Cuando todo se desmadra, el cuerpo nos pide control, pero el control y la crianza no siempre casan bien. Queremos que paren y que paren ya. Y yo lo veo muchas veces en Instagram cuando estoy compartiendo contenidos que a veces son contenidos rápidos y no te da tiempo a profundizar, y hay mucha gente que me dice: he hecho esto que tú has dicho pero no funciona. ¿Qué significa que algo no funcione? Porque aquí no hay recetas mágicas, en la crianza no hay unos polvos mágicos que si tú haces esto y esto en este orden te va a funcionar, tu hijo va a dejar de enfadarse, de sentir emociones. No, es que la misión de los niños, y vamos a decir que la tarea de los niños, es enfadarse, frustrarse, estar tristes, estar alegres, es sentir emociones. Unas emociones que muchas veces llegan de forma descontrolada y que poco a poco, como si fuera un grifo, ellos van aprendiendo a regular. Tú cuando es la primera vez que llegas, por ejemplo, a un hotel y abres por primera vez un grifo, que además tiene un formato diferente al de tu casa, pues tú lo abres y de repente sale todo el agua, salpicas todo. Poco a poco, cuando ya lo has abierto varias veces, vas aprendiendo a regular ese grifo. Las emociones en la infancia funcionan de la misma manera. Son como una especie de grifo que los niños abren al principio sin más, y a veces pues son emociones que lo salpican todo, en forma de rabieta, en forma de frustración descontrolada, en forma de desafíos. Poco a poco, a base de experiencias, van aprendiendo a regular ese grifo. Pero ojo, tienen que vivir experiencias, y esto no es ¡hala! Le digo esto y esto, estos pasos que tú me has dicho en un vídeo y ya está solucionado. No, necesitan tiempo para afianzar conceptos, para integrarlos, y poco a poco van aprendiendo a gestionar esas emociones. Así que esa urgencia, esa prisa que a veces tenemos los adultos porque todo termine, también es algo que nos desconecta muchas veces de nosotros mismos, del niño, de acompañarlo con presencia, porque solo estás pensando, venga, que acabe. Y no, a veces la emoción tiene que reposar poquito a poco y tarda en bajar. Hablemos también de lo que yo llamo el espejo emocional. Tu hijo no está en contra de ti, está lidiando con algo. Pero cuando nos gritan, por ejemplo, o vienen y nos dan un manotazo, cuesta mucho ver que están lidiando con algo y que no es algo que ellos tengan en contra de nosotros. Y a veces, si tú no te das permiso para sentir, ver a tu hijo sentir tanto te remueve. Yo recuerdo un día que teníamos que irnos al cole, llegábamos tarde, ya nos habíamos levantado tarde con el pie cambiado, había sido una noche malísima, a mí justo esa mañana me bajó la regla, no me dio tiempo a desayunar, ya íbamos tarde, íbamos fatal. Montamos en el coche y a la hora de ponerse el cinturón, mi hijo no se lo quería poner. Empezó a decir que no, cada vez empezó a enfadar más, hasta que explotó en forma de rabieta, pataleta, gritos en el coche. Era una situación en la que realmente yo estaba totalmente desconectada de mí, por todas las circunstancias que envolvían la situación. Y a mí no me salió la mejor de las respuestas, porque probablemente si esa misma situación me hubiera ocurrido por la tarde, sin prisa, sin ese cansancio, con la barriga llena, ya habiendo bajado un poco la emoción del día justo que me baja la regla, o sea, si hubieran sido otras circunstancias, es muy posible que mi respuesta hubiera sido otra, pero eran las que eran, y a mí me salió decirle, ¡vale ya! Elevé la voz, al momento me sentí mal,
porque me dedico a divulgar sobre educación consciente y además yo creo que las personas que nos dedicamos a esto tenemos como una doble presión, ¿no? Es como muchas veces nos asalta como el síndrome del impostor. Además, justo recuerdo que esa misma tarde tenía una formación y me sentí súper mal, pero bueno, creo que eso forma también parte de nuestro trabajo, el aceptar que también somos seres humanos, que podemos tener nuestros días malos, que tenemos derecho también a equivocarnos, aunque sepamos toda la teoría, y que, por supuesto, si nosotros nos equivocamos, que somos los que nos dedicamos a esto, que conocemos las herramientas, las integramos, estamos hablando de ellas y teniéndolas presentes cada día, pues imagínate cualquier madre o cualquier padre que además no conozca o no tenga todas las herramientas o no haya hecho ese proceso de mirar dentro de sí, de conocer sus heridas, pues por supuesto que muchas veces gritas, pierdes los papeles, reaccionas como sabes que no deberías reaccionar, reaccionas de formas que no son favorables para ellos. Pero es que eres un ser humano también. En ese momento, inmediatamente, lo bueno de tener herramientas, de haberte trabajado, de estar en este proceso, es que puedes reconocerte en esos momentos de forma casi inmediata. Nuestros padres pues nos gritaban y ya está, y ahí se quedaba la cosa y no sentían tampoco que hubieran hecho algo que no estuviera bien o que no fuera lo que nosotros necesitábamos. Nosotros ya nos podemos reconocer y de forma mucho más rápida podemos reparar, podemos pedir disculpas, podemos validar emociones y eso fue lo que hice, pedir perdón cuando se calmó, pedirle disculpas, ver lo que le pasaba, buscar soluciones con él en frío, cómo le podía ayudar. Que tú pierdas los nervios en una rabieta o que pierdas los papeles no te convierte en una mala madre, te convierte en un ser humano. Una de las rabietas más heavies que tuvo mi hijo, una de las muchas, porque nuestra etapa de rabietas fue heavy. Una de las más heavies que yo recuerdo fue en un cumpleaños, en el típico parque de bolas. Esos son todos los ingredientes para que la situación acabe en rabieta. Pues estábamos en el típico parque de bolas, en un cumpleaños, donde para los niños que además tienen un nivel de percepción alto es muy fácil que se sobreestimulen. Son colores, ruidos, gente, movimiento y obviamente pasó. Dentro de la estructura esta que tienen como con redes y demás, y empezó a enfadarse muchísimo, todas las miradas automáticamente fueron hacia mí, porque, bueno, pues se supone que además esta chica lo educa conscientemente, hace un montón de vídeos y mira a su hijo cómo se está comportando, ¿no? Entonces todas las miradas automáticamente de padres y madres fueron hacia mí. Ese día yo estaba tranquila, o sea, las circunstancias eran completamente diferentes a las de las circunstancias del coche que os he contado antes. Y ese día pude entrar en esa estructura tranquilamente como un niño más, sacar a mi hijo en ese momento como pude, lo cogí en brazos, el niño descalzo porque estaba en calcetines, estaba metido en un parque de estos que no les dejan entrar con zapatos, me lo saqué para afuera, nos fuimos a un banquito que había allí, yo lo único que recuerdo es que hacía un poquito de frío y yo no llevaba chaqueta y estuvimos allí en ese banco, no sé, mucho rato. El niño estuvo llorando, lloraba mucho, yo estaba callada a su lado porque mi hijo cuando estaba en plena rabieta necesitaba espera. Muchas veces creemos y nos obsesionamos mucho con tener herramientas para gestionar y acompañar las rabietas y a veces no necesitas ninguna herramienta, simplemente necesitas saber esperar en silencio, darle su tiempo, su espacio, igual que cuando cualquier adulto está en plena rabieta. Estuvimos ahí un rato esperando, cuando la rabieta fue bajando, le empecé a hacer como unos jueguecitos por aquí por el brazo. Mira, la hormiguita va subiendo por aquí. ¡Ay! Se ha caído. Y de repente, pues las primeras veces que se lo hacía no le hacía gracia, él seguía llorando, pero se lo seguía haciendo y ya le empezó a salir una leve sonrisa, hasta que poco a poco, pues esa emoción de la rabia se fue y llegó la calma, la tranquilidad. Y hablamos de lo que había ocurrido, le pusimos palabras, había tanta gente, había tantos estímulos que te has desbordado. Es normal lo que te ha pasado, no eres tú, es tu rabia. O sea, hablamos de emociones, de cómo lo podríamos hacer otra vez, de cómo me podría hacer una señal si esto volviera a ocurrir. Y recuerdo que le dije, bueno, podemos quedar un ratito más aquí o podemos entrar si quieres, si estás listo. Y sorprendentemente el niño me dijo, mamá, quiero quedarme un ratito más aquí contigo.
Fíjate hasta qué punto los niños pueden aprender a regularse igual que nosotros. Si les vamos dando herramientas, cuando están tranquilos, cuando están serenos, van poco a poco aprendiendo a utilizarlas. Es mucho más fácil, obviamente, para un niño y para un adulto utilizar las herramientas que conoce cuando las condiciones son favorables, cuando está en un estado tranquilo. Ahí el niño se dijo, necesito estar aquí un ratito más conmigo para calmarme. Es más fácil utilizarlas que cuando están fuera de sí, están desregulados, su sistema nervioso está en modo alerta. Entonces, claro, poco a poco puedes ir utilizando, integrando herramientas que te ayudarán en ese tipo de situaciones más difíciles. Empezarás desde lo fácil, utilizándolas y aplicándolas a tu vida, y poco a poco los niños, igual que los adultos, podrán ir utilizándolas en situaciones más complejas para ellos. Nos pasa a los adultos que también tenemos nuestras propias rabietas y nos equivocamos, como el ejemplo que os he comentado antes de lo que me pasó a mí en el coche. Pues ¿qué no les va a pasar a los niños con 2, con 3 años, cuando están sintiendo emociones muy fuertes, que desconocen, que no identifican, que les desbordan, que no saben regular, no saben cómo, de qué manera, ni siquiera saben cómo hacen sentir a los demás, porque a veces necesitan que la situación ocurra 1, 2, 3 veces para generar esa memoria emocional y entender de verdad cómo se siente el otro. Es cuestión de acompañar como ellos necesitan, de darles ejemplo. Las rabietas remueven porque traen muchas cosas invisibles, no es que seas débil, es que hay una historia también ahí. Y si entiendes lo que se te activa, puedes empezar a acompañar también desde otro lugar. Y si este tema te toca, si quieres dejar de sentirte culpable, perdida, frustrada cada vez que tu peque se desregula, si quieres acompañarla sintiéndote segura, si quieres aprender sobre ti misma, sobre herramientas, quiero contarte algo muy bonito. Hoy abrimos inscripciones a mi curso sobre rabietas. Un curso totalmente práctico, realista, con videolecciones que puedes ir viendo a tu propio ritmo, con imprimibles para tener recursos, con casos reales y un grupo privado para compartir dudas y que te puedas sentir acompañada, que es lo que más nos hace falta cuando estamos viviendo este tipo de situaciones, por cierto. Solo por ser oyentes del podcast, voy a dejar en la descripción un cupón exclusivo de 20 euros de descuento. Si pones en el carrito la palabra rabietas25, podrás tener acceso al curso con un precio muy especial. Así que si este episodio te está removiendo, si te está resonando, si estás en plena etapa de rabietas, sentirte acompañada es lo mejor que puedes hacer. Tener herramientas, tener recursos, conocerte. Este curso puede ayudarte a transformar esas rabietas en una oportunidad de conexión y de crecimiento. Y vamos ahora con la sección Madre Mía, que es una sección donde os cuento anécdotas, historias, casos, cosas que me compartís. Y hace un tiempo en una formación una madre me contaba una anécdota que a mí me hizo muchísima gracia, me gustó y la quiero compartir hoy con vosotros. Me decía que en una frutería había tenido una rabieta épica su hijo, que el niño quería una sandía a toda costa, pero que no era una sandía cualquiera, no. Era la más grande de la frutería. Quiero esa, quiero la más grande, quiero que... La que estaba debajo del todo, además. Para allá que fue el niño, directo al expositor, intentando levantar la sandía como si fuera Thor con su martillo. La frutería abarrotada, la madre allí roja como un tomate, el niño tirando de la sandía como si le estuvieran quitando el alma. ¡Es mi sandía! Y entonces aparece ella. La señora, esa señora que siempre está presente en las anécdotas sobre rabietas en público. Esa típica señora que todo el mundo nos hemos encontrado en alguna ocasión en la que nuestros hijos se han desregulado en público y que te mira ahí como con los rayos láser, como digo yo. La típica que no necesita decir nada porque ya te ha condenado directamente con la mirada. Se acerca, me decía la madre, dice, y le dice al niño, al propio niño, en mis tiempos un niño así recibía lo que se merecía. Y la madre ahí, tragando saliva, con esa sonrisa de como si todo estuviera bien por dentro. Ese tierra, trágame. Decía la madre, Marta, es que toda la frutería me estaba mirando, toda la frutería estaba mirando al niño y toda la frutería además estaba de acuerdo con la señora que decía que en sus tiempos las cosas se hacían de otra manera. Y la madre contestó,
En mis tiempos, ahora se acompaña a los niños como ellos necesitan, porque las rabietas en esta etapa son normales y todos los niños y las niñas las tienen y son sanas que las tengan. Y ahí se quedó tan pichi, pero lo mejor de esta anécdota fue el final, porque cuando por fin salieron de la frutería y el niño con la cara llena de mocos, de haber llorado, las lágrimas, se secó la nariz con la manga, miró a la madre y le dijo: «Mamá, te has portado muy bien». Ese momento, ese gesto, esa frase, a veces no hay aplausos en la maternidad, pero a veces esas reacciones de nuestros hijos son todo lo que necesitamos para tener la certeza y la seguridad de que estamos haciendo lo correcto y que estamos educando y criando como necesitan para convertirse en adultos sanos e integrados. Ese es el premio de los padres y de las madres, la semilla que estás plantando. Aunque en el momento te requiera sudar la gota gorda como si estuvieras corriendo una maratón con una sandía al hombro. Y vamos ahora con el momento Madre Feliz, que sabéis que es esta sección que a mí me gusta mucho, donde os comparto herramientas, tips, cositas sencillas que nos pueden ayudar y que son prácticas para el tema que estamos tratando. Hay algo que os quiero compartir y es el hacerte 3 preguntas cada vez que tu hijo tenga una rabieta. La primera es esta: ¿qué siento yo ahora mismo? ¿Siento ira, vergüenza, miedo, cansancio? ¿Con qué me conecta? La segunda pregunta es: ¿qué historia me estoy contando? Porque a veces son las historias que nos contamos las que nos hacen reaccionar desde la impulsividad. Por ejemplo, me está manipulando, me está desafiando, soy una mala madre. Y la tercera pregunta clave es: ¿qué necesita él o ella ahora mismo? Apúntatelas bien. Rebobina si quieres un poquito el podcast y te las apuntas, respira, tómate una pausa y si no sabes qué hacer, acompaña simplemente con tu presencia, porque no siempre hay que hacer algo. Y la presencia, el estar ahí conectada con lo que está pasando con tu hijo, a veces es todo lo que necesitamos para sentirnos acompañados. Así que gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar, por dejarte tocar por todos estos temas que a veces duelen y otras veces también liberan y son muy necesarios ponerles voz. Y recuerda que si quieres seguir profundizando, no olvides que hoy abrimos el curso Rabietas. Vas a tener acceso a un grupo privado, vas a poder sentirte acompañada, que a veces es también lo que necesitamos nosotros como adultos. Tienes este acompañamiento hasta mediados de julio, tienes todo el tiempo, porque lo vas a tener para siempre, para ver todos los vídeos a tu ritmo, sin prisas, con calma, para repetir, para volverlos a ver siempre que necesites. Y recuerda que el cupón de descuento está disponible solo para los oyentes de este episodio, Rabietas25, y para todas las personas también que estáis en mi comunidad de Telegram, que también os la voy a dejar en la descripción. Si te ha gustado este episodio, compártelo con esa amiga que te dice no puedo con las rabietas, que lo escuche, que la ayude. Y nos escuchamos la semana que viene con más amor, más humor y quizá con menos rabietas. ¡Un abrazo!